Bueno, la segunda enfermedad de la que les voy a hablar es la neuropatía óptica hereditaria de Leber o la enfermedad de Leber. Esta es una enfermedad rara, mitocondrial y neurodegenerativa que va a afectar al nervio óptico y que se va a caracterizar principalmente por la pérdida súbita de la visión, principalmente en personas adultas jóvenes que han heredado alguna de las mutaciones causantes. Se trata de una mutación en una sección específica de ADN mitocondrial. Es una mutación puntual, lo que se significa que en un solo bloque de la constitución del ADN mitocondrial es cambiado o reemplazado, es decir, va a sufrir la mutación. En la enfermedad de Leber y otras enfermedades mitocondriales, la mitocondria no va a funcionar correctamente, dando lugar a un déficit energético en las células y lo que todavía es peor, a niveles elevados de radicales libres. En células que conforman el nervio óptico, pues este cambio se traduce en un mal funcionamiento y finalmente en la muerte celular programada. El nervio óptico es una estructura especialmente vulnerable a dicha disfunción mitocondrial. Etiología. La neuropatía óptica hereditaria de Leber es una enfermedad causada por una mutación genética del ADN mitocondrial y se hereda únicamente por vía materna. Es decir, una madre portadora del gen transmitirá la enfermedad a todos sus hijos varones y mujeres. Sin embargo, solo las mujeres pasarán la enfermedad a su descendencia. Como lo podemos ver aquí en la imagen, eh, tenemos a un padre no afectado y una madre afectada. Y en este caso vemos que todos los hijos salen afectados. Y en el caso de un padre afectado y una madre no afectada, pues los hijos no salen afectados precisamente porque esta enfermedad se hereda únicamente por vía materna. Las mutaciones en el ADN mitocondrial causantes de la neuropatía óptica hereditaria de Leber afecta preferentemente a 3 genes diferentes que sirven como plantillas para producir proteínas que son parte esencial del complejo enzimático 1 y que se encuentran dentro de la cadena de transporte electrónico mitocondrial. Este cambio o mutaciones perjudican la capacidad de la mitocondria para producir la energía, y las 3 mutaciones primarias de la enfermedad de Leber afectan a 3 puntos diferentes de este complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial y están localizadas en posiciones diferentes, que son la 3460, la 11778 o la 14484. Todas estas van a producir alteraciones en los genes ND1, ND4 y ND6. Como ya les había dicho, estas alteraciones las van a sufrir en el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial. Y como vemos precisamente en la imagen que está abajo del texto, tenemos aquí la representación de un ADN mitocondrial y podemos ver de manera muy clara los genes que van a ser cambiados y la posición, el ND1, el ND4 y el ND6. Y también podemos ver en la tablita pues la prevalencia de cada gen, de cada mutación del gen para producir la enfermedad. Epidemiología. Es más frecuente que se vean afectados los hombres que las mujeres por la pérdida de la visión, siendo entre un 80 y 90% los casos de pacientes varones. Como mínimo, el 25% de los hombres y el 5% de las mujeres en riesgo de padecer la enfermedad van a experimentar la pérdida de la visión. La enfermedad normalmente es instaurada entre los 15 y los 35 años de edad, aunque siempre van a existir excepciones. Fisiopatología. La pérdida de la visión en la neuropatía óptica hereditaria de Leber va a resultar de una degeneración selectiva de las células ganglionares de la retina.
las cuales van a ser altamente sensibles a alteraciones funcionales mitocondriales y a los daños metabólicos secundarios. La severa deficiencia visual se debe a la muerte precisamente de estas células ganglionares y a la atrofia con desmineralización del nervio óptico. Recordemos pues que la retina tiene más de 1 millón de células ganglionares que van a recibir señales eléctricas de los fotorreceptores, es decir, de conos y bastones. Cada célula ganglionar va a poseer una fibra nerviosa, es decir, un axón. Todos estos axones se unen para formar el nervio óptico que va a transportar las señales a los receptores ópticos de la corteza cerebral situados en el fondo del cerebro. No está del todo claro el por qué se afectan precisamente esas células ganglionares, pero se dice que es porque estas contienen un gran número de mitocondrias y es por ello que requieren de un alto consumo de energía. Entonces, el daño a estas células va a afectar precisamente al nervio óptico en su totalidad, desde retina hasta el punto de interpretación de los receptores en el cerebro. Una persona con una discapacidad basada precisamente en esta enfermedad de Leber va a desarrollar primero una inflamación en la parte frontal del nervio óptico, y pues en un examen de fondo de ojo, esta inflamación y enrojecimiento se van a apreciar en la papila óptica o disco óptico, y tras varios meses muchas de estas células ganglionares pues mueren. La inflamación y enrojecimiento de este disco óptico pues van a desaparecer y se va a reemplazar por una palidez. El nervio óptico también va a aparecer más delgado en resonancias magnéticas, y el desarrollo de la enfermedad se puede documentar y seguir por medio de fotografías de fondo de ojo y tomografías de coherencia óptica. Datos clínicos. La neuropatía óptica hereditaria de Leber en general va a comenzar de repente y sin dolor y en los dos ojos. Va a afectar a varones principalmente a varones entre los 15 y 35 años de edad, y el 95% de las personas van a perder la visión antes de los 50. Son susceptibles a perder la visión antes de los 50. Después de algunas semanas o meses, los síntomas van a ir apareciendo, entre los que incluye el empeoramiento de la visión, es decir, la visión borrosa, que va a impedir pues visión a detalle de los dos ojos. También tenemos la disminución de la visión central, que se necesita para leer, para reconocer rostros o incluso para manejar. Por otro lado, pues está el escotoma central, que se refiere a un déficit de una parte del campo visual y que se puede manifestar como una mancha oscura en el campo visual. En este caso, pues se denomina escotoma positivo. O tratarse también de una laguna en el campo visual en el que en esa área el paciente no va a ver, y que pues aparece en el punto de fijación central. También tenemos poca agudeza visual o pérdida de la agudeza visual en el 80% de las personas, que va a empeorar de tal forma que no pueda ni siquiera contar cuántos dedos tiene enfrente. También tenemos atrofia óptica bilateral, que va a ser ocasionada porque, porque la visión se va a opacar y se va a reducir el campo visual. También la capacidad para ver detalles finos se pierde y los colores eh, pareciera que están desvanecidos. Con el tiempo también podemos presentar eh, la pérdida de la capacidad de la pupila para reaccionar ante la luz. Y por último, ceguera legal, que en la mayoría de los casos es una ceguera profunda o permanente, excepto en algunos pocos casos en los que hay una mejoría en la visión central. También dentro de estos datos clínicos, en algunos casos más raros, cabe aclarar, puede haber síntomas neurológicos asociados, como lo son el temblor postural, la neuropatía periférica, la miopatía, trastornos del movimiento, síntomas parecidos a la esclerosis múltiple progresiva, ataxia, también torsiones y movimientos repetitivos de los músculos, eh, encefalopatía y defectos de la conducción cardíaca. Diagnóstico.
El síntoma característico de la enfermedad de Leber es una pérdida es una rápida, perdón, y pérdida eh, indolora de la visión, que no puede corregirse con gafas. Ocurre generalmente en un ojo primero y pues después en el otro, en un intervalo de unas semanas o incluso meses. Una vez que se sepa de este desarrollo, puede sospecharse ya de una neuropatía óptica hereditaria de Leber. Y pues para confirmar este diagnóstico se realizan pruebas como lo son la evaluación de la agudeza visual, ya que puede existir una posibilidad de error refractivo y la necesidad de gafas para la visión lejana. También tenemos el test de campo visual, que nos va a mostrar, como lo dice el nombre de la prueba, pues el campo visual, y nos va a indicar o nos puede estimar cualquier daño que pueda tener el nervio óptico o el tracto óptico. También tenemos exámenes oculares con fotografías oftalmológicas y de fondo de ojo, y tomografías de coherencia óptica, que es una técnica que nos va a ayudar a analizar el ojo con un gran aumento y precisión, y que nos va a permitir también la medición directa de tejidos oculares. Tenemos también la fotografía de contraste o angiografía fluorescente. Esta nos va a trazar la circulación sanguínea y los vasos sanguíneos de la retina y coroides. También tenemos la electrorretinografía, que nos va a medir la función de los fotorreceptores y y se va a utilizar principalmente para la sospecha de una enfermedad hereditaria, como lo es la enfermedad de Leber. También tenemos potencial evocado visualmente, la cual va a medir las respuestas eléctricas inducidas en la corteza cerebral durante una estimulación o la estimulación de las conexiones neuronales del sistema visual. Tenemos análisis de ADN, que el diagnóstico se confirma mediante pues, análisis de ADN mitocondrial específicamente de la sangre. Y pues este análisis se va a centrar en las 3 mutaciones más comunes de la enfermedad de Leber. Y por último, la resonancia magnética, la cual se utiliza a menudo en personas con pérdida de visión e inflamación del disco óptico. Se va a utilizar en primer lugar para descartar tumores cerebrales o esclerosis múltiple como causa de los síntomas. Y en el caso de la neuropatía óptica hereditaria de Leber, pues puede mostrar la inflamación y señales aumentadas del nervio óptico por detrás del ojo. Tratamiento. Como tal, no existe una cura definida, pero hay varios estudios que se encuentran hay varios estudios para encontrar un tratamiento efectivo, ¿no? Sin embargo, las ayudas para la baja visión van a constituir el principal tratamiento de apoyo para ese tipo de pacientes. Es importante que también el paciente evite la exposición tóxica al alcohol, al humo, ya sea del tabaco o ambiental, y también a ciertos antibióticos que puedan interferir en la fosforilación oxidativa de las mitocondrias. En cuanto a tratamientos farmacológicos, hay varios compuestos que han mostrado resultados positivos en la moderación de la pérdida visual. Por poner un ejemplo, está la idebenona, la cual ya fue aprobada en Estados Unidos y en Europa, y que muestra una modesta mejoría en la visión al cabo de un año de tratamiento, y que debe iniciarse lo antes posible en pacientes con fases agudas y, y dinámicas de la enfermedad. Actualmente se carece de pruebas suficientes para el tratamiento de pacientes en fase crónica, es decir, pacientes que ya tienen pérdida visual. Y eso sería todo con respecto a la enfermedad de Leber. Y la siguiente parte será para explicar retinosis pigmentaria.